Un cordial saludo a toda la comunidad educativa de la Universidad Católica de Manizales. Mi nombre es Leonardo Padilla y en esta oportunidad les traigo la temática la temperatura. Vamos a ver qué es la temperatura, cómo se mide la temperatura, algunas propiedades físicas que cambian con la temperatura, aplicaciones de la temperatura, como también las escalas de la temperatura con sus unidades de conversiones. Y por último haremos unos ejercicios muy prácticos. La temperatura es una medida que describe el movimiento interno de las moléculas de un cuerpo. Se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. Es decir, a mayor temperatura las moléculas de un cuerpo se moverán con mayor velocidad, mientras que a menor temperatura la velocidad de las moléculas será menor. La temperatura es una propiedad intensiva, es decir, la temperatura de un cuerpo es la misma en todas partes de ese cuerpo. Por ejemplo, si tenemos una barra de hierro de 1 metro con 25 grados centígrados y la partimos en dos, cada parte tendrá la misma temperatura. ¿Cómo se mide la temperatura? La temperatura se mide con termómetros, los cuales pueden ser calibrados de acuerdo a una multitud de escalas que dan lugar a unidades de medición de la temperatura. Para medir la temperatura de un cuerpo se coloca un termómetro en contacto con el cuerpo. El termómetro y el cuerpo al interactuar establecen un equilibrio entre ambos y en ese punto leemos la temperatura del termómetro. Cuando dos cuerpos en contacto tienen la misma temperatura, se dice que están en equilibrio térmico. Este es el fundamento de la medición de la temperatura por medio del termómetro. En realidad, el termómetro está midiendo su propia temperatura cuando está en equilibrio con otro cuerpo. Ahora pasemos a ver algunas propiedades físicas que cambian con la temperatura. Y estas son el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante, el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor, el calor de un objeto. Ahora veremos algunas aplicaciones de la temperatura. Tenemos algunos ejemplos de temperatura que podemos presenciar en la cotidianidad. La temperatura del motor de un auto que está encendido es de 85 grados centígrados. La temperatura del ambiente que se considera confortable está entre los 20 y los 25 grados centígrados. La temperatura del horno encendido para preparar una pizza es de 180 grados centígrados. La temperatura del agua para hervir es de 100 grados centígrados. La temperatura corporal promedio es de 36,5 grados centígrados. La temperatura para alcanzar la solidificación del agua al punto de convertirse en hielo es menor a 0 grados centígrados. Las escalas de la temperatura. Las escalas de Celsius y Fahrenheit son las más comunes. La escala de Kelvin es primordialmente usada en experimentos científicos. Una escala de temperatura común y de uso actual en Estados Unidos es la escala Fahrenheit. Dicha escala ubica la temperatura del punto de hielo en 32 grados Fahrenheit y la temperatura del punto de vapor en 212 grados Fahrenheit. Ahora vamos a hablar sobre la escala de Celsius. La escala de Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. Encontraremos a veces esta escala identificada como escala centígrada. Las temperaturas en escala de Celsius son conocidas como grados Celsius. Escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724.
Aun cuando muchos países están usando ya la escala de Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de función y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales. Las temperaturas en la escala de Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit. Escala Kelvin. La escala Kelvin lleva el nombre de William Thomson Kelvin, un físico británico que la construyó en 1848. Prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto, una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvin. Ahora pasemos a la conversión de unidades de temperatura. Para la conversión de las unidades es necesario seguir una serie de fórmulas establecidas. Tenemos primero la conversión de grados Celsius a grados Kelvin y viceversa. De escala Celsius a grados Kelvin, donde tenemos Kelvin igual a grados centígrados más 273. De escala Kelvin a escala Celsius tenemos grados centígrados igual a grados Kelvin menos 273. Para la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa, la conversión de grados Celsius a grados Fahrenheit se obtiene mediante la siguiente fórmula, donde grado Fahrenheit es igual a 1.8 por grados centígrados más 32. Y para convertir Fahrenheit a Celsius tenemos grados Celsius igual a grados Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Y por último tenemos conversión de grados Kelvin a grados Fahrenheit y viceversa. De escala Fahrenheit a escala Kelvin tenemos grados Kelvin igual a 5/9 de grados Fahrenheit menos 32 más 273. De escala Kelvin a escala Fahrenheit tenemos que grados Fahrenheit es igual a 9/5 entre paréntesis grados Kelvin menos 273, cierra paréntesis, más 32. Ahora sí pasemos a algunos ejercicios prácticos. Convertir 35 grados Celsius a Kelvin. Como debemos determinar cuánto equivale 35 grados Celsius a Kelvin, utilizamos la siguiente fórmula. Grados Kelvin igual a grados centígrados más 273. Ahora sustituimos, donde grados Kelvin es igual a 35 más 273 igual a 308 grados Kelvin. Tenemos otro ejemplo, convertir menos 15 grados centígrados a grados Fahrenheit, donde grados Fahrenheit es igual a 1.8 por grado centígrado más 32. Aquí tenemos grado Fahrenheit 1.8 por menos 15 más 32, donde grado Fahrenheit es igual a menos 27 más 32. Y por último, grado Fahrenheit sería igual a 5 grados Fahrenheit. Siguiendo con los ejemplos, convertir 29 grados Fahrenheit a grados Kelvin, donde grados Kelvin es igual a 5/9 entre paréntesis grados Fahrenheit menos 32, cierra paréntesis, más 273, donde grados Kelvin es igual a 5/9 entre paréntesis 29 menos 32 más 273, donde grados Kelvin es igual a 5/9 por menos 3 más 273. Grados Kelvin sería entonces menos 1,667 más 273. Eso nos daría grados Kelvin igual a 271,333. Continuemos con más ejercicios prácticos. 1. La temperatura normal del cuerpo es 98.6 grados Fahrenheit. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius? Para poder resolver este problema necesitamos la tercera de las fórmulas anteriores de Fahrenheit a Celsius, donde grados Celsius es igual a 5/9 entre paréntesis grados Fahrenheit menos 32. Comenzamos a sustituir los datos. Grados Celsius igual a 5/9 entre paréntesis 98.6 menos 32, donde grados Celsius es igual a 5 entre paréntesis 66.6 sobre 9. Esto nos daría 333 entre 9 y finalmente nos da grados Celsius 37 grados centígrados. Segundo, la temperatura de un día invernal de Boston es menos 10.3 grados centígrados. Convierte esta temperatura a grados Fahrenheit.
Para la resolución de este problema necesitamos la última fórmula de Celsius a Fahrenheit, donde grados Fahrenheit es igual a 9 quintos de grados Celsius más 32. Grados Fahrenheit igual a 9 quintos de, entre paréntesis, menos 10.3 más 32. Grados Fahrenheit es igual a menos 92.7 entre 5 más 32. Finalmente eso nos da menos 18.54 más 32, donde finalmente grados Fahrenheit es igual a 13.5 grados. Tenemos un tercer ejemplo donde dice la temperatura de ebullición del alcohol etílico es 78.37 grados centígrados. ¿Cuánto es en Fahrenheit? Tenemos que la temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos, reemplazando 78.37 más 32. Eso nos da como resultado 173 grados Fahrenheit. Entonces el punto de ebullición del alcohol etílico es de 173 grados Fahrenheit. La temperatura del centro de la Tierra es de 6000 grados centígrados. ¿Cuánto es en Kelvin? Tenemos temperatura Kelvin igual a 6000 más 273,15. Esto nos da 6273 grados Kelvin. Por lo tanto, la temperatura del centro de la Tierra en grados Kelvin es de 6273 grados Kelvin. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que la temática sobre la temperatura haya sido de muy buen agrado para ustedes. Les agradezco mucho por la atención prestada. Hasta pronto.